Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de FinTech Bar. En este caso vamos a hablar de inteligencia artificial en el sector financiero. Tenemos dos grandes invitados, tenemos a Alfredo Bernacchi y a Sam Beltrán, que nos van a acompañar para hablar profundamente de este tema y como siempre me acompaña Luis Fernando. ¿Qué tal? Un gusto, todo bien, Robert, gracias por comenzar la conversación. Pues Sam, llevábamos un rato queriendo grabar contigo. Si nos platicas un poquito de ti, de tu experiencia en el sector, todo lo que te da las credenciales para hablar un poquito respecto a inteligencia artificial en el sector financiero. Muchísimas gracias, por la invitación, muy emocionada de poder participar con ustedes. Soy fan también del podcast. Y bueno, ya llevo varios años en la industria financiera, aproximadamente como 15, y en el sector tech llevo aproximadamente 10. He estado muy enfocada en el tema de cumplimiento regulatorio, de riesgos, de evaluación, muy en el ecosistema tech. Y me ha tocado esta revolución de la inteligencia artificial, de pasar a modelos diferentes de la automatización en distintas entidades financieras. Entonces, es algo que me apasiona y es algo que me encanta compartir. Gracias, Sam. Alfredo. Bueno, yo tengo formación de TI, pero me he dedicado al mundo de los medios de pago en los últimos 20 años. Y bueno, me toca vivir esta revolución que está sucediendo de la inteligencia artificial y reinventando la industria. Entonces nos metimos de lleno para tanto banca como para retail también y algunos desarrollos propios ahí que estamos experimentando. Muy interesante. ¿Y cómo ves si empezamos a platicar de casos de uso prácticos hoy día? ¿Qué has visto últimamente, Alfredo? Bueno, nos tocó implementar en retail el apoyo a clientes, en un retail de herramientas de construcción, donde mucha gente llega y ni siquiera sabe cómo se llama lo que necesita. Llega, se para frente al avatar y nos dice, necesito esta pieza que no tengo ni idea cómo se llama y te dice perfectamente lo que necesitas es una llave de tubo de 3.5 pulgadas que la vas a encontrar en el pasillo 4 estante 3 como en la banca también. Atención a clientes, que creo que es el caso más usado hoy en día, y experimentos en cross-sale. Digo experimental porque todavía hay muchas dudas, lo iremos charlando hoy, pero hasta dónde puede la inteligencia artificial ser autónoma y no meter la pata frente a un cliente, ¿no? Así que esos son los casos reales que he estado. ¿Tú, Sam, qué has visto? A mí me ha tocado mucho en la parte de score crediticio. Muchas empresas brasileñas y mexicanas pequeñas, startups, están utilizando principalmente Sofomes para el tema de generar modelos de riesgo para sus clientes. También todo el tema de prevención del lavado de dinero, todo lo que es el KYC, es también una parte muy importante, toda la parte de verificación. Está incorporando ya inteligencia artificial, sobre todo para combate a fraude de suplantación de identidad. Y la otra parte muy importante es todo el monitoreo transaccional y esto va también de la mano de prevención de fraude, ¿no? Encontrar patrones y consolidar sus manuales de riesgo para poder detectar, prevenir y mitigar correctamente. ¿Qué tanto realmente, a ver, en lo que ya han visto, la verdad es que los casos de usos que platican están bastante interesantes y ahorita más adelante me gustaría profundizar más en algunos de estos, pero qué tanto han visto ustedes que están muy metidos en la industria financiera, qué tanto tiene que ver el hype de todo mundo queremos utilizar AI, ¿no? Yo creo que a partir de que aparece ChatGPT por ahí, todo el mundo empieza, wow, no, eso está increíble, y es cierto que está increíble, es cierto que se pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué tanto es eso contra lo que ustedes ya han visto en casos reales cuando se quiere aplicar? ¿Qué tan factible es aplicarlo y qué tan fácil o difícil es aplicarlo? Bueno, yo creo que hay, según yo mismo, no lo he leído en ningún lado, pero ¿qué sucede? En los sistemas tradicionales existía una posición que es el gerente de producto o el analista y ya estaba claro cuál era su chamba, ¿no? La chamba es con el negocio, bueno, yo te voy a interpretar qué es, diseño los prototipos de las pantallas, los prototipos de los reportes, me doy vuelta con TI, se los pido, los pruebo y lo entrego. En inteligencia artificial ese rol no está claro, no está claro quién es, qué perfil tiene, hasta dónde puede llegar.
y tiene que interpretar al área de negocio que intuye que con inteligencia artificial puede resolver algunos problemas, y el área tecnológica que muy intelectual, muy expertos, pero que no se termina de entender con el negocio. En esa posición no queda claro tampoco cuáles son las herramientas. Por ejemplo, yo en un proyecto usé cómics para que el cliente me entienda cómo va a ser la experiencia del usuario interactuando con un avatar, con un robot. Lo hice con ChatGPT, obviamente. Y entonces con dibujitos, bueno, llega el señor, se para frente al avatar, comienza una interacción, el avatar le muestra un QR para después continuar por WhatsApp mientras él va caminando por la tienda. Por ejemplo, no es un prototipo de pantalla porque la interacción es a través de un chat. Entonces, esa situación se está creando esa función en las empresas. Y muchas veces me ha pasado que el área de negocio se queda corta. Estaba buena la idea, pero le decía, pero puede ser mucho más que eso, vamos a avanzar más. Y ahí el área de negocio muchas veces dice, no, tranquilo, porque el área de compliance, bueno, ahora Samantha nos comentará más, el área de compliance no me lo va a aprobar, vamos de a poco, vamos con un caso hiperreal, hiperespecífico, y quizás esa es la forma correcta, ¿no? Porque si no, no vas a tener el sponsorship del proyecto. Claro, y yo creo que es muy importante lo que dice Alfredo, de hacerle entender a los decision makers en una institución, eh, con peras y con manzanas, cómo funciona y cómo puedes ir evolucionando con la inteligencia artificial, no solamente a tus clientes, sino dentro de la automatización de procesos de tu empresa. Entonces, no sé, por ejemplo, en mi caso que he visto desde despachos de abogados, que antes tenían 15 abogados viendo, monitoreando, por ejemplo, el diario oficial, eso ya se puede automatizar y eso entrega un producto final mucho más rentable a clientes específicos porque ya la inteligencia sabe qué es lo que tiene que monitorear dependiendo del tipo de entidad financiera a la que tiene que prestar servicio, ¿no? Entonces, creo que varía mucho dentro del ecosistema de aplicación, pero el punto central, como decía Alfredo, es ir paso a paso y hacer entender todas las ventajas como la reducción de costos que puede tener por una empresa. Y claro, siempre tiene que haber detrás, pues, analistas de datos, gente de tecnología, gente de compliance, gente de producto, gente de ventas, que esté tomando también las decisiones estratégicas y que esté también evaluando el tema de auditorías y sesgos, que también pueden existir. Sí, de lo que dices, Alfredo, es interesante cómo es una tecnología transversal a todas las áreas y generalmente sin un titular, ¿no? No hay un responsable del uso de inteligencia artificial en la entidad y se espera que todos la utilicen de acuerdo a su mejor entendimiento propio de ella. Lo cual genera pues muchos esfuerzos probablemente aislados y aquí el entendimiento de las capacidades se vuelve importante. Por ejemplo, hablaba Sam de scores, ¿no? Que tal vez es lo primero que muchos hablan cuando piensan en inteligencia artificial, pero también un score es algo que existía hace muchos años con la misma lógica detrás, al final, matemática aplicada, y que hoy día es más fácil conceptualizarlo como inteligencia artificial, pero realmente en muchos casos de uso no aporta nada nuevo, es simplemente lo mismo que se estaba utilizando antes. Tal vez si hablamos de otros casos específicos, Sam hablaba ahora del uso para compliance, para indagar en las fuentes oficiales y resumir. Bueno, ese es un uso que se esperaría de los abogados, o de la parte jurídica de la empresa. Onboarding, por ejemplo, es otro caso en el que tú estás muy familiarizado y que también hay muchos esfuerzos realizados, ¿no? ¿Cómo tendríamos que aprovechar esto? ¿Quién tendría que realmente hacerse cargo en una empresa? ¿Todos? Bueno, hay una primera parte que hay que tener cuidado, que es cómo se está midiendo el resultado del proyecto. Está muy en boga de hablar de ROI, ¿no? Return of Investment. Pero cuidado, porque hay otras cosas. ¿Cómo está tu plantilla de empleados trabajando? Estaban hiperpresionados y ahora quizás están más tranquilos, porque ahora se sienten más seguros, porque ahora tienen una herramienta que los apoya. ¿Cómo estaba el overtime? Probablemente antes de un proyecto de inteligencia artificial estaban haciendo horas extras, trabajando horas de más, ahora quizás están más tranquilos. ¿Cómo están tus clientes?
probablemente antes de un proyecto de inteligencia artificial estaban enojados por algún tema de servicio porque no tenías el call center suficiente para atender horas picos, no tenías el entrenamiento suficiente y ahora quizás están mejor, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento en los proyectos de inteligencia artificial, es cómo lo podemos medir. No es solamente ROI, ¿no? Ese es un punto que hay que tener en cuenta en los dashboards. El otro, en prevenciones de fraudes, por ejemplo, en medios de pago, los falsos positivos. Normalmente en un sistema de prevención de fraudes, a veces están calibrados de una forma en que, mira, ante la duda, rechazan la transacción. Está bien, ahí estás tranquilo, tienes bajo nivel de fraude, pero ¿cómo estás con las broncas con tus clientes, no? Porque él a lo mejor está haciendo un viaje, sí, hace mucho que no viajaba y ahora de repente tu sistema lo está parando. ¿Qué sucede con inteligencia artificial? Tiene una capacidad de análisis de datos en tiempo real que realmente sí te puedes dar cuenta. A ver, estoy en diciembre, él acaba de cobrar su aguinaldo. No es tan loco pensar que está comprando un vuelo, que un sistema de prevención de fraude normal por ahí no lo detecta. Dice, ah, no, es que nunca compró un vuelo. Está bien, pero ahora hay una serie de factores. Está comprando, tiene transacciones en una tienda, está comprando ropa, está por viajar, debe haber comprado unas maletas, tengo el MCC, el tipo de establecimiento. Hace sentido con un viaje. Entonces no hay un falso positivo en los rechazos de prevención de fraude. Entonces, ese tipo de indicadores no es fácil de medir hoy, porque antes simplemente era un cliente que estaba enojado porque le rechazaste y te llamó al call center. Entonces tienes que medir cuántos rellamados de clientes tuviste. Bajaron los rellamados, bajaron las quejas por falsos positivos. Ya ahí hay un ROI. ¿Están de acuerdo? Que Sí, es claro. distinto, ¿no? No sé, Sam, ¿cómo lo ves tú ahí también en análisis crediticio? Sí, muchísimo. Incluso eh, puedes darle productos más personalizados a tus clientes. Obviamente el tiempo de respuesta, por ejemplo, en el KYC, baja sustancialmente. Estoy hablando de días a minutos. Entonces, eso también te genera una eficiencia operativa, ¿no? Entonces, sí, sí creo y comparto totalmente lo que dice Alfredo. No es solamente tener el ROI, sino es tener más indicadores que poco a poco te vayan viendo que cómo el negocio va mejorando, ¿no? Y también es algo paulatino, o sea, también algo importante a considerar es hacer auditorías constantes para ver que la inteligencia que estás utilizando no tenga sesgos, no conduzca tal vez a tomar decisiones que no son tan correctas. Y la inteligencia artificial per se te permite meter mucho más elementos que antes tal vez en el machine learning no estaba dosificado y no te permitía tanto, ¿no? A ver, yo creo que algo importante a que nos platiquen es, ahorita están platicando muy padre de estos casos de uso que están increíbles, ¿no? Y que ciertamente antes, cuando no tenías GenAI y solo trabajabas con Machine Learning, podía ser como más complicado. Pero fuera de la parte bonita, número uno, ¿qué tanto es factible para cualquier empresa, o sobre todo para cualquier financiera? Pero hablando de cualquier financiera, no hablando de Bancomer o de Quesky o de estas grandes empresas, ¿qué tan fácil es implementar todo esto que están platicando? Y número dos, hace rato hablaban del entendimiento. ¿Qué tanto ustedes que están en el constante día a día platicando con las diferentes entidades, empresas financieras y demás, qué tanto realmente ya se entiende lo que es la inteligencia artificial y o qué tanto es todavía esta parte de está padre y quiero utilizarla? Bueno, a ver, yo como lo veo es el elefante hay que cortarlo en rodajitas para poder comértelo, ¿no? Cuando vienes con un proyecto de inteligencia artificial monstruo, se atora. Entonces, ahí ya, primer consejo, rómpelo en pedacitos. ¿Tienes los procesos documentados? Si los tienes documentados, es aprendizaje de inteligencia artificial. Tranquilo. No tienes procesos documentados, está muy difícil después tratar de llevarlo a inteligencia artificial. Los seres humanos, con sentido común, los empleados de tu organización, de alguna forma lo resolvían.
si no le das la materia prima de inteligencia artificial, va a ser cualquier cosa, va a ser un desastre. Entonces, recomendación número 1, lo que quieras hacer, documentalo. Y yo, después de tantos años de empleado de una organización corporativa de 40 países, yo muchas veces sentí que todos los documentos, bueno, SAMES, Full Compliance, ¿no? Pero yo muchas veces documentaba porque me obligaban a documentar. Y después quedaba en letra muerta. Y después, cuando entraba gente nueva, ya la ponías a atender a clientes y por ahí no alcanzaban a leerse todo y aparte los documentos estaban desactualizados. Yo siento que por primera vez, eso que parecía porque lo tengo que cumplir, por primera vez tiene un valor real, porque esos documentos son los que te utilizan para enseñar a la inteligencia artificial. Por primera vez es letra viva. Y si necesitas actualizar algo, lo corriges, lo reescribes y lo vuelves a subir. Más que nunca, ¿no? Después, la otra es encontrar pedacitos de procesos que se pueden mejorar. ¿Cuántas organizaciones hay que tienen cientos de correos, miles de correos al día? Ahí ya puedes poner un motorcito que a todo correo que llega le ponga un resumen de qué se trata. Un resumen de 4 líneas de qué se trata. Haces eso y en automático tienes cientos de mails resumidos que muchísimo más rápido la gente lo puede atender. A través del LLM, ¿cuánta parte que tienes gastada hoy en gente pidiendo los datos al cliente? Vamos a suponer que todavía con inteligencia artificial no resolviste el corazón, la superinteligencia atrás. Al menos ponla a que le pidan los datos necesarios para que el ser humano que está allá atrás, cuando reciba el caso, ya tenga todo listo. Por ejemplo, no es la NASA. Eso es muy fácil de implementar. Define, yo necesito estos 7 datos. Quiere comprar una computadora. ¿Qué uso le vas a dar? ¿Usas capacidad gráfica? Si no, etcétera. Pides toda una serie de información con el LLM o el MLLM, ¿no? Multimodal, no importa que sea por imagen, por voz o lo que fuera. Le pides toda la información, lo va a pedir amigablemente y ya se lo pasas atrás, listo para ser actuado. Es otro pequeño pasito que cualquier empresa en este momento lo puede hacer y súper low cost. Y además, vas generando indicadores. ¿Cuántas veces fue y vino? ¿Cuál es el nivel de satisfacción? Ya empiezas a medir para saber el siguiente paso. Esa es un poco una sugerencia para no decir quiero el megaproyecto, ¿no? Para mí, creo que también es priorizar. ¿Cuál es en lo que te consume más recursos, más tiempo? Y si lo tienes documentado, pues es lo primero que podrías automatizar. Mucho, por ejemplo, me pasó con financieras como Sofomes, que son, no necesariamente son startup, pero están limitadas. Entonces, en modelo de riesgos, ya tenían el proceso porque lo tienen que tener por regulación, el poder automatizar y poner indicadores que les ayudaran también a ver cuál iba a ser la tasa de morosidad real con una perspectiva muchísimo más real de los clientes y mucho más personalizada. Entonces, para mí un consejo muy importante es qué es lo que te está consumiendo más recursos en tiempo, en dinero, que tienes la posibilidad de fast track automatizar, y eso sería lo primero que elegiría. Ok. Alfredo, escucho mucho empresas que los consejeros están buscando impulsar el uso de inteligencia artificial desde el consejo de administración, ¿no? Que puede ser un poco más por la moda o la tendencia, no necesariamente partiendo del impacto al negocio mismo, sino hay que hacerlo y busquen cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Esto muchas veces recae en el director general, que al final
acaba permeando a la organización diciendo, usemos inteligencia artificial en nuestros procesos. ¿Cómo tendría que evaluarse un proceso o un proyecto? Lo dices muy bien, partir de la documentación me parece interesantísimo como idea, pero ¿cómo tendría que evaluarse un proceso? Ujú. Si el consejo dice, usen inteligencia artificial, ¿cuál sería el siguiente paso que tú considerarías para una pyme? Bueno, ahí una pyme tiene una gran dificultad. Una pyme no puede tener un staff enorme de gente especializado por industria, de tipo de cliente, por tamaño de cliente. No puede tener, por naturaleza, un experto que sepa lo que está sucediendo en el mundo entero de su industria, de, no sé, de fábrica de muebles. Es muy difícil con una estructura tradicional. Con inteligencia artificial se resuelve inmediatamente, porque puedes tener esa hiperpersonalización. Te doy un ejemplo concreto de un banco brasileño enorme que está en México y que le está yendo muy bien. Mi hijo, obviamente, se hizo cliente. Obviamente, venimos nosotros de Brasil, de vivir muchos años allá. Y mi hijo fue la primera vez que tenía una tarjeta de crédito. Cuando tiene una dificultad y llama al banco, el banco detectó que él tiene 18 años, que él no tiene ni la menor idea de que es un estado de cuenta, de que es un pago mínimo, de lo que es desconocer o hacer un contracargo, de qué pasa si no paga. En la atención del banco le explicaron, oye, seguramente recibiste un listadito de todo tu consumo. Ah, sí, bueno, eso se llama estado de cuenta. Fíjate acá abajo que tiene la fecha de vencimiento. ¿Cuál es la probabilidad de que en tu organización, una fintech, startup, tengas la capacidad de atender a un cliente de esa forma hiperpersonalizada que es la primera tarjeta de su vida? Es muy difícil. Con inteligencia artificial, súper sencillo. Y además, el otro día leí un artículo que decía que la gente, cuando detecta que está conversando con una inteligencia artificial, no tiene vergüenza de preguntar algo que pueda parecer tonto. Cuando estás hablando con un ser humano y le dices, es que no sé bien a qué te refieres con la tasa de interés anual, porque puedes sentir vergüenza y va a pensar que soy un bruto. Con inteligencia artificial la gente le pregunta lo que sea. Es más, lo motiva de, probablemente nunca habías escuchado este término, ¿quieres que te cuente? Y lo hace. Este tipo de cosas ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años. Antes un token, cada ida y vuelta era caro. Ahora cada vez es más barato. Entonces, cuando implementas este tipo de proyecto, estimulas la conversación con el cliente. Eso es una ventaja enorme. Imagínate qué call center tendría una pyme para poder darse el lujo de darle una clase de estado de cuenta a un cliente. ¿Estás de acuerdo? ¿No sé, Dan, cómo lo ves? Sí, creo que últimamente se ha hecho más accesible la utilización, sobre todo para empresas, startups, la adquisición de inteligencia artificial. Algo que han hecho muy bien también estas empresas que prestan este tipo de soluciones es que se van directamente a asociaciones. Entonces hacen el caso de uso o experimentan con una empresa y luego pues prácticamente ya tienen un modelo de negocio construido y se puede replicar en cualquiera que cumpla con estas condiciones. Lo que pasa, y a mí lo que me han comentado, es que una barrera muy importante es cuando los datos no vienen correctos, ¿no? Como decías, los Claro. procesos no vienen correctos, los números vienen incompletos, y ahí es una barrera, además del tema de la parte económica. Pero creo que cada vez se han hecho más accesibles. Me encanta también lo último que comentó Alfredo, porque también estamos hablando de inclusión financiera. Y entonces estamos haciendo no solamente productos más personalizados, sino también atendiendo a poblaciones que tal vez normalmente los bancos tradicionales, los bancos o FOMES, etcétera, no atendían, ¿no? Y que además están generando pues una relación también de confianza. Entonces, para mí es también algo que hay que rescatar del uso de la inteligencia artificial.
A ver, ahí estamos hablando de temas súper interesantes y la verdad es que siempre me gusta que aquí en el podcast estemos diciendo cosas que le van a ser útiles a las personas que nos ven, como lo que estás platicando, que me parece súper interesante. Hablaste del tema de low cost, hablaste del tema de LLMs, hablaste del tema de tokens, y luego me gustaría ver ahorita cómo lo mezclamos con el tema de compliance, que creo que va a ser muy importante. Cuando estás hablando de utilizar modelos de inteligencia artificial, específicamente hablando de generativa, que es lo que está mucho más en boga, tú tienes dos opciones, ¿no? O usas modelos que ya están montados y que precisamente te van a cobrar por tokens, como está el de OpenAI o está el de Perplexity, o hay muchísimos, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación desde lo que tú has visto de utilizar algo que ya está previamente montado contra utilizar algún modelo que ya exista, como que puede ser Llama o inclusive puede ser OpenAI, en tus servidores contra utilizarlos por tokens? Bueno, hay una cosa que está, ahora hay herramientas que te anonimizan los datos, ¿no? Entonces yo tengo mi base y que no, no necesito subir a la nube mis datos con nombre y apellido para que vuelva una conclusión, ¿no? Hay herramientas que te transforman, no, sí, o sea, a ver, vamos a dejar claro, cada vez que subes algo al cloud, ahí se queda, ¿eh? O sea, aguas, ¿no? Eso es importante recordarlo, ¿no? Entonces ahí se tocan temas que en los modelos de compliance, la capacitación de la gente, porque podría ser que ese director que tú decías recién, todavía él quiere impulsar inteligencia artificial, no saben cómo, pero resulta que los empleados ya la están usando y resulta que ya están subiendo contratos con valores, con cifras, con nombre de razón social A y la que contrata y B, la contratada a un cloud. ¿Cómo sabe que eso está protegido en algún lado? Entonces, hay un primer elemento que es la capacitación, otro elemento que son las herramientas. La anonimización de información es fundamental si te vas al cloud, ¿no es cierto? Luego está el modelo de la combinación, que son los que a mí más me gustan. Interactúas con un Gemini, con un GPT en tu software y datos específicos, APIs a tu base de datos, a tu Salesforce real de tu empresa. Ahí combinan los dos mundos. Ahí me ha pasado en algún proyecto, pero por suerte no me pasó con cliente, pero bueno, no sé si peor, me pasó con los directores del proyecto. Le preguntan dónde pueden conseguir esa herramienta al mejor precio y sugirió la competencia. Imagínate. Entonces, en un proyecto tradicional, algo que jamás te pasaría porque lo tienes acotadito y qué sé yo, y que sabes cómo va a reaccionar. Imagínate en términos de compliance que hace una sugerencia que a los abogados de la compañía no les gusta. ¿Cómo podrían decirme los abogados de la compañía de cuidado, no hables de esto, no hables de aquello? Eso no existía en los modelos normales, ¿no? Y después, yendo al más extremo, no, es que soy hiperceloso, no quiero que ningún dato mío salga por ahí, solamente... Ahí tienes tu volumetría internamente, tienes los suficientes casos para llegar a una conclusión, para hacer algo generativo a partir de tu base. Eres una pyme. ¿Será que tu base realmente permite generar? No, tienes que usar. Yo tengo una mueblería. Quiero información de las mueblerías del resto del mundo que se parezcan a mí para traerlo a mi modelo y ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, en grandes bancos, ahí sí, ellos tienen sus propias informaciones que pueden generar. Finalmente, en la generativa, que uno siempre piensa en generativo, es la imagen, ¿no? Ay, quiero un elefante con alas. Bueno, sí, combino un pájaro con un elefante y me genera una imagen de un elefante con alas. ¿Por qué no? Y esto es lo que se está usando. Si yo le doy un crédito a este, yo tengo el comportamiento de este cliente, le doy un crédito a este cliente.
por favor, ¿podrías predecirme qué va a suceder con el comportamiento? Este cliente que tiene un ingreso de 30.000 pesos, ahora que le voy a dar un préstamo de 200.000, ¿qué pasará con su comportamiento? Pero no digo, ¿Sí? y te interrumpo, ¿no sería mejor usar un modelo de Machine Learning en ese caso que usar un modelo generativo? Bueno, pasa que en generativo tú lo que dices es constrúyeme este nuevo escenario, ¿no? El elefante es los datos que han pasado en el Machine Learning. Las alas son, le voy a inyectar 200.000. Y lo combino con, en general, ¿qué sucedió con un empleado de una empresa pyme del interior cuando él de repente recibe una inyección de dinero de un crédito, estadísticamente? Y te dice, bueno, esta persona lo que va a hacer es, lo primero que va a hacer es cambiar de carro. No sé, Ujú. si estás de acuerdo que eso era lo que querías, dale el préstamo. Eso no es tan obvio, no sucedía hasta ahora. ¿Cuántos analistas de crédito tenían modelos matemáticos para predecir qué va a suceder con el cliente una vez que le otorgues el crédito? Que creo que ahí cabe hablar de los riesgos de utilizar esta inteligencia artificial para temas, por ejemplo, de otorgamiento, en donde también entiendo lo que dice Roberto, ¿no? Antes tenías una metodología con márgenes de error calibrados, con una justificación del por qué, y empezar a utilizar de pronto los modelos para esto, para este fin híbrido, sin duda es bien interesante y te puede dar una perspectiva buena. Pero entender que ahí detrás tampoco está la predicción matemática con el margen de error que esperarías, ¿no? Podrías estar viendo una alucinación y actuando en torno a esa y asumir riesgos adicionales. Bueno, lo que se está haciendo ahora, usas inteligencia artificial para validar el output del modelo. ¿Ok? O- Pero a ver, un poco resumiendo lo que dices es, para poder hacer escalable la implementación de inteligencia es anonimizar los datos Mm. y sí, y es un riesgo que asumes el poderlo tener en una nube, no tenerlo con tus servidores porque es carísimo y la otra parte que decías también de capacitación en tu respuesta anterior, pues sí, o sea, tienes que entrenar a las distintas áreas para que colaboren. Pero también algo muy importante es que con este rush de la inteligencia artificial, es que las propias hasta universidades, asociaciones han desarrollado hub que están dispuestos también como a ayudar de forma mucho más económica y entender un poquito también las necesidades de los distintos ecosistemas que pueden utilizarla, a crear soluciones que sí pueden ser adoptadas por startups. Y por ejemplo, y también a mí algo que me preocupa, hablando de los riesgos, es que si la inteligencia, también el uso de la inteligencia en empresas tal vez está ahorita siendo muy en boga de los bancos, pero va a también crear condiciones de desigualdad entre las fintechs o entre ciertas startups. Entonces, vamos a ver que ya va a haber hasta dos agentes de inteligencia en un mismo banco, pero vamos a ver que hay fintechs que no lo tienen. Y entonces, y por ejemplo, si fuéramos a escalar como en Brasil a un tema de open banking, pues no va a poder existir. Bueno, yo creo que esa es una, digamos, desventaja per se del mercado antes y después de la inteligencia artificial, ¿no? Al final, cuando estás hablando de bancos, cuando lo que tienen las fintechs, que tienen para tomar decisiones los bancos un montón de información y que tienen las fintechs, pues con lo que estén empezando, y ahí entra mucho el tema del open banking, que bueno, se da para otro podcast completo, de hecho por ahí tenemos un capítulo al respecto. Ahora, yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar en ese sentido, ¿no? Y ahí sí, hablando en el tema de la Gen AI, precisamente porque de repente pues, no tienes el mundo de información. Y creo que ahí sí va a ser muy importante el decidir cómo vas a utilizar esa inteligencia artificial. De repente un poquito, a ver, también yo porque soy un poquito más de hay que hacer las cosas, olvídate un poco oye, mi información va a subir a la nube. Al final casi todos estamos subiendo nuestra información a la nube,
ya sea porque usamos AWS o porque estamos usando ChatGPT o por lo que tú quieras. Al final, la información seguramente adentro de ChatGPT, dependiendo de qué cuenta estés utilizando, está más segura ahí que en tu propia base de datos, ¿no? Podría ser. Es muy probable, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde va a ser tienes que decidir bien para qué lo vas a utilizar y cuál va a ser tu modelo también, ¿no? Porque yo de repente, yo sí he utilizado el modelo de tokenización y el modelo de montar tu propio modelo en tus servidores, pero no tu propio modelo. Montas el modelo de OpenAI o montas el modelo de Meta. Es una instancia privada. Una instancia privada. Dependiendo de la cantidad de datos que vayas a procesar, te conviene una o la otra. Si son muchísimos, no te conviene de tokens. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues, cada palabra y cada espacio, y si tiene acento, entonces son más y demás, ¿no? Entonces van a ser cosas importantes que van a tener que decidir las empresas. No sé qué es lo que hayan visto ustedes justo en ese sentido. Sí, a ver, es que justo antes de la inteligencia artificial, el boom era el cloud, ¿no? Yo tengo una startup también de medios de pago y imaginar que yo iba a tener, o sea, tengo un cliente que me pregunta por procedimientos, oye, ¿y cuánto es el límite de tu sistema? Porque me piden acá los de TI, del headquarter, no tengo, porque estoy hosteado en las famosas, ni en Google, ni en Amazon. Estoy en una de 3 letras azules, muy famosa. Pero es infinita mi capacidad, ¿no? Entonces, yo soy una pyme finalmente, una startup, fintech, finalmente es una pyme. Cuando yo imaginaba que algún día podía tener una capacidad infinita de procesamiento. Con la inteligencia artificial, hoy en día, como hay tantas incertidumbre, como es tan nuevo, parecería ser que sí es un tema de los grandes bancos, pero no. Yo, por ejemplo, hay código, yo estoy generando código hoy con inteligencia artificial. La mitad del código que estoy generando es con inteligencia artificial. Estoy aprendiendo a hacerlo. Ya me ha pasado de generar código, después lo edito y después me doy cuenta que me faltó una parte. Hoy tengo que vuelvo a generar y lo que edité lo perdí, pero ya aprendí. Cada vez que genero código, lo encapsulo en una función y no la toco. Si tengo que hacer una adaptación, la hago por fuera. Estoy aprendiendo. Obviamente hay chavos que se dedican a eso, que ya llevan años haciéndolo. Para mí es una novedad, pero ya hay chavos que llevan años con esto. Pero, ¿cuándo te imaginabas que ibas a estar generando código? Yo no lo he usado, pero tengo amigos que están usando. Al revés, suben código y le dicen, encuéntrame los errores. Caray, nunca me imaginé yo que eso iba a pasar. Una pyme, no, era muy difícil que llegara a esos niveles. Hoy en día está a la mano de cualquiera, entonces ya no es el tema, al contrario. Yo diría los grandes bancos que tienen decenas de miles de personas enfocadas con algo, no sé, entran unos dilemas éticos, unas preocupaciones en la sociedad. ¿Qué va a pasar con eso? Es al revés. Yo te diría que yo si fuera grandote estaría más preocupado que si soy startup. No sé, ¿cómo lo ves, Sam? Pues, Y Sam, perdóname, pero también para mezclarlo, porque nos queda poco tiempo del podcast, pero mezclar esa pregunta que hace muy bien Alfredo con las implicaciones regulatorias hoy y los riesgos que vislumbras para el corto plazo. a ver, primero el gran reto es explicar a las autoridades, a los reguladores, cómo funciona. Lo que te pide, las evidencias que te pide ahorita, por ejemplo, un regulador y en específico en México es cómo tomaste la decisión, ¿no? En tu manual de riesgo, cómo tomaste la decisión de dar un crédito, por qué se bloqueó una transacción. O sea, con el uso de la inteligencia artificial, tienes que también en tus manuales adoptar, y es lo que le vas a enseñar a la autoridad, y también en teoría deberías de tener una buena práctica de auditar y tener la trazabilidad, tener también manuales que documenten todo el trayecto de esa decisión que tomaste. Otra está la parte que hablábamos de protección de datos personales, ¿no? Porque al final o sea, los datos de tus usuarios pues tienen que tener una protección. Por ejemplo, en la Unión Europea sí hay
un best practice del uso de la inteligencia artificial. Pero aquí, por ejemplo, no se ha adoptado y los primeros que están en un proceso es en Brasil. Em, y luego, además, está el tema de las soluciones de cómo vas a crear frameworks, por ejemplo, para el tema de riesgos. Cómo vas a tener una estructura corporativa, comités internos de ética y de compliance que ayuden a tomar decisiones de negocio en donde sí utilizas y en donde no utilizas. Y cómo también, y esto tal vez sería una última etapa, cómo también hasta puedes automatizar tus reportes regulatorios ante las autoridades, ¿no? Y esos, ¿qué tanto entrenamiento, qué tan flexible puede ser de acuerdo a la información que vas construyendo, ¿no? Entonces, esas son como las aristas desde el punto de vista de cumplimiento y son los retos a los que se enfrenta cualquier institución, sobre todo en América Latina. A mí me gustaría complementar un poquito lo de Sam, porque no hemos charlado mucho, pero del tema agentes está muy en boga ahora, ¿no? Donde la inteligencia artificial deja de ser reactiva, respondiendo preguntas, sugiriéndonos cosas, sino, no sé, de repente tomando una decisión de renegociar un crédito con un cliente, ¿no? O sea, ahí, cuando pasa a tener una acción, deja de haber una supervisión humana, o la supervisión humana es post-mortem. Analiza qué decisión, cuáles fueron los créditos renegociados en mi fintech en el día de hoy, a ver si hubo algún error y si necesito recalibrar. Ahora, ¿qué sucede si esas decisiones tienen que ver con accionar la captura por parte de la policía de una persona? Porque en el análisis de inteligencia artificial se llega a la conclusión de que es sospechoso de narcotráfico y el agente dispara una orden de captura. Caray, aquí ya estamos hablando de otro nivel de inteligencia artificial accionando sobre nuestras vidas. En el caso de Brasil, por ejemplo, está clara en la regulación, no puede haber esto que acabo de decir, acciones policiales, y mucho menos armas tomando decisiones, por ejemplo, basadas en inteligencia artificial. Es concreto, es real, eso tiene que estar legislado. Cuando hablamos de vehículos autónomos, cuando siempre se habló, ¿no?, del dilema ético del carro, de hay una persona cruzando aquí y hay tres allá y el carro no alcanza a frenar y el carro tiene que decidir qué va a hacer. Tiene que valorar una vida, que es un joven versus, no sé, dos ancianos. Ahí hay una decisión real que afecta vidas de humanos. ¿Quién fue el que le dijo al carro cuál es la mejor decisión ética o el daño menor que él tiene que tomar? Estamos yendo a niveles extremos de regulación. Pero cuando estamos diciendo si le damos un crédito o no a una persona basado en inteligencia artificial, quizás ese crédito era para una operación, para un trasplante. Sí hay en la vida real, en el Open Finance, o no sé, o en tus modelos, de una decisión humana que tomar basada en inteligencia artificial. Yo creo que estamos como humanidad bastante verdes todavía para sentirnos tranquilos de que eso ya se resolvió. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que al final casi todos estos problemas que mencionabas tienen mucho que ver con el famoso sentido común, pero pues al igual cuando mandan una orden de aprehensión o un arma que decida algo, o el coche que tiene que decir a quién atropellar. La verdad son decisiones que ya pasan ahorita, pero las toma una persona. Y hoy en día todavía se tiene como que la tranquilidad, aunque no sé si está tan bien sustentada, de que el humano la puede tomar mejor por temas de sentido común. Yo sí creo que en un futuro, espero no tan lejano, pues la propia inteligencia artificial tenga mayor sentido común que el que vemos ahorita en un humano. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos cosas que tomadas por humanos que dicen,
eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y obviamente en algún momento sí debe haber un patrón que le enseña a la inteligencia artificial de, no, a ver, lo correcto era, no sé, matar. No sé. Pero y en un milisegundo. Sí, exactamente, cosa que, por ejemplo, un conductor de repente pues le puede costar más, ¿no? Por hablar de casos reales. Entonces, a ver, o sea, es gobernanza de datos, ¿no? O sea, crear comités, que haya seres humanos atrás en la toma de decisiones, en las validaciones periódicas. Es un tema también de ciberseguridad, el tema también de protección de datos. Y creo que también es el hacer también auditorías para no ver que hay algún sesgo dentro de todo lo que estás construyendo, ¿no? Creo que serían como las 3 estrategias que yo pondría para mitigar los riesgos que podemos encontrar en esa parte. Sí, yo creo que habló de algo súper importante, que es el tema de sesgo. Al final la inteligencia artificial está entrenada con la información que existe actualmente, histórica, donde históricamente ha habido sesgos, ¿no? Y entonces ese es un punto en el cual se tiene que poner la lupa, pero ya no tomo más tiempo porque ya se nos acabó ahora sí. No, muy interesante, Alfredo, el sesgo y el dilema ético también lo planteabas, ¿no? Exactamente. Bueno, y para cerrar, la verdad es que la plática muy, muy interesante, muy nutrida, gracias a ambos, pero Alfredo, empiezo contigo. Si avanzáramos 5 años en el futuro, ¿qué te sorprendería ver en términos de avances de la inteligencia artificial? Bueno, yo cuando genero código basado en inteligencia artificial, yo siento que me ha ayudado, no, en mi cachucha de programador, no me está sustituyendo, me jerarquizó. Me puedo concentrar en decisiones de más alto nivel, entender más al negocio y no tanto en la talacha de la programación. Yo imagino en 5 años un mundo donde las profesiones no han sido sustituidas por la inteligencia artificial, sino que han sido jerarquizadas. Por ejemplo, un caso de un contrato, el otro día un cliente extranjero, un contrato en inglés, me pide de protección de datos personales y le digo, genérame una cláusula y me pregunta, pero ¿es inglés, es Estados Unidos o Inglaterra? Porque la ley es diferente, entonces te puedo generar una cláusula mucho más específica para Estados Unidos que para Inglaterra. ¿Cuál es? Yo digo, caray, no sé si mi abogado habría tenido ese nivel para preguntarme eso, ¿no? Pero en manos de un abogado esa herramienta está fantástico. Entonces, ese es mi mundo. Vamos a estar mucho mejor, no siendo sustituidos. Gracias, Alfredo. San. Una, cómo evoluciona la confianza y sobre todo de cierto segmento de población. Por ejemplo, en mi caso, mis papás se mueren de miedo cuando tienen que interactuar con agentes de IA. O sea, no perciben todavía y tienen esa como desconfianza. La generación, por ejemplo, de su hijo, pues es una generación con una diferencia de años abismal a la de mis papás, ¿no? Entonces, esa parte de generar confianza en esos agentes, como 2 agentes conviven. No solamente yo voy al banco, o bueno, más bien interactúo con uno del banco que me dice cuánto es mi saldo, sino también puedo darle una instrucción para que me compre boletos de avión con ciertas características. Y otra parte, también medir qué tanto ayuda al tema de inclusión financiera, el uso de estos agentes y también ver y medir, o sea, qué tanto las empresas están preocupadas en todo el tema de la ética con el uso de estas herramientas y cómo esto va evolucionando y se va traduciendo también en normativa, en donde ya existan estándares que se puedan aplicar mayormente pues en todos los sectores, ¿no? Gracias, Sam. Pues bueno, eso sería todo, pero antes de despedirnos, Luis Fernando, por ahí tenemos 3 eventos que vienen en el camino, 2 desayunos y nuestro evento anual. No sé si nos puedes platicar un poco más. Sin duda, sin duda. Vamos a estar en Guadalajara y en Monterrey en las próximas semanas. Síganos en redes, por favor, FinTech Bar, para encontrar más información. Y el más importante, en el mes de noviembre tenemos nuestro evento anual, tercer evento, Crédito Digital Sin Censura, en Ciudad de México. Este año esperamos unas 250 personas, sobre todo niveles ejecutivos de entidades financieras. Así es que síganos, por favor, para obtener sus boletos, cortesías, todo a través de la plataforma de Luma que puedan encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
Gracias. No, gracias a ustedes.